media vez no haya un conflicto de intereses, es fácil. Ahora, esa sociedad tiene que tener autorización y tiene que tener un representante en Guatemala. Vean el artículo 217. ¿Por qué? Porque es una sociedad extranjera que puede contraer obligaciones, pero su patrimonio no está aquí. Puede tener parte de su patrimonio en sus almacenes, en sus establecimientos, etcétera. Pero en sí, ella tiene un domicilio aquí como sociedad extranjera. Responsabilidad, vean el 217, dice, responsabilidad de representantes o mandatarios. Los representantes o mandatarios de sociedades constituidas en el extranjero que operen habitualmente en la República sin haber cumplido con los requisitos de esta ley serán solidaria e ilimitadamente responsables por aquellas por las obligaciones contraídas. Siempre va a haber un mandatario, un representante, para establecer qué obligaciones tiene esa sociedad extranjera. ¿Esa sociedad extranjera se puede retirar del país? Si tiene autorización, sí. Vean el artículo 218. Autorización para retirarse del país. Amilza Valeria, lea el artículo 218. 218. Autorización para retirarse del país. Antes de retirarse del país o de suspender sus operaciones en Guatemala, las sociedades extranjeras autorizadas deberán obtener autorización para hacerlo, la que les será extendida en el registro mercantil después de presentar a. Estados financieros certificados por contador o auditor público colegiado activo y acompañar declaración jurada en acta notarial, en la que el representante legal haga constar de su representada que su representada cumplió con todas sus obligaciones tributarias hasta la fecha de su retiro, excepto el caso de las obligaciones fiscales prescritas, y comprobación de que las obligaciones y negocios contraídos en la República han sido cumplidos o están garantizados. En cualquiera de esos casos, el patrimonio que la sociedad tuviera en el país, así como la fianza establecida conforme a lo indicado en el artículo 215, será liquidado con sujeción a lo dispuesto de este código. Gracias. Entonces, si se inscribió esa sociedad extranjera en nuestro país y quiere retirarse posteriormente, tiene que cumplir con estos requisitos. Es decir, que está solvente del pago de impuestos y que está solvente con todos aquellos acreedores y que está solvente de toda obligación. ¿Puede retirarse? Sí, pero tiene que demostrar esa solvencia. ¿Ante qué entidad? Ante el registro mercantil. Comprobado con estados financieros certificados por contador o auditor público. Pero escuchen esto. ¿Puede una sociedad extranjera llevar a cabo actividades u operaciones mercantiles sin necesidad de autorización? Sin necesidad. Sí, Gabriela. No, licenciado. ¿Por qué, Gabriela? Pues yo tenía entendido que es el registro mercantil, es el único encargado para otorgar la autorización. Sí. Él tiene el registro de la autorización. Ahorita vamos a ver eso, Orlando. Sí, y solo sí. Pero la ley establece que hay sociedades en determinados casos que pueden llevar a cabo actividades sin autorización de nadie. Rina. Sí, licenciado, en el artículo 220 establece operaciones que no necesitan autorización.
Y lo subraya. Muy bien. Dice... Está escrito. Muy bien. Y lo subraya. Léalo, Sí. Rina. Gracias. Una sociedad legalmente constituida en el extranjero no está obligada a obtener autorización ni registrarse en el país, cuando solamente, 1, es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales de la República o en la vía administrativa. 2, abre o mantiene cuentas bancarias a su nombre en alguno de los bancos autorizados. 3, efectúa ventas o compras únicamente a agente de comercio independiente, legalmente establecido en el país. 4, gestiona pedidos por medio de agentes legalmente establecidos en el país, siempre que los pedidos queden sujetos a confirmación o aceptación fuera del territorio de la República. 5, otorga préstamos o abre créditos a favor de empresarios establecidos en la República. 6, libra, endosa o protesta en la República títulos de crédito o es tenedora de los mismos. 7, adquiere bienes muebles, derechos reales o bienes inmuebles, siempre que estos no formen parte de una empresa ni negocie habitualmente con los mismos. No obstante, lo anterior, todos los actos, contratos y negocios relacionados con esas actividades quedarán sujetos y se regirán por las leyes de la República. Gracias, Rina. Bien. Pongan bien atención a esto. ¿Una sociedad extranjera puede inscribirse en Guatemala? Sí. ¿A través de esa autorización puede llevar a cabo negocios en Guatemala? Sí, para ejercer ella en forma directa, escuchen bien, en forma directa la negociación. Pero hay actividades en las cuales esta entidad no necesita de autorización, porque está actuando a través de un tercero. Vende en Guatemala a través de un tercero. Ese tercero que importa los productos de ella, que puede ser un subrepresentante, por un acuerdo entre ellos, puede llevar a cabo actos o negocios jurídicos en Guatemala sin estar inscrita. Y aún más, fíjense, puede otorgar créditos, dice, dar préstamos. Peligroso. Como la autorización, y ustedes lo van a ver el próximo año, con las aseguradoras extranjeras que pueden llevar a cabo negocios en Guatemala sin necesidad de estar inscritas como tales. Entonces, esa salida nos da el artículo 220 y dice, una sociedad legalmente constituida en el extranjero tiene que comprobar que está constituida bien en el extranjero. Si a ustedes les preguntan eso, sí, sí puede, pero tiene que demostrarle primero, si ustedes quieren celebrar negocios con ella, que está debidamente inscrita en el extranjero. Y dice, no está obligada a obtener autorización, ni registrarse en el país cuando es parte de cualquier gestión o juicio que se ventile en los tribunales. Claro, tiene derecho a defenderse y tiene derecho a demandar. Si celebró un negocio jurídico que tenía que celebrar, tenía que cumplirse en Guatemala y se incumplió, ella puede promover a través de su representante un proceso. 2, abre o mantiene cuentas a nombre de alguno de los bancos. Claro, puede llegar a ustedes como asesores y decirles en un banco, fíjese, licenciado, ustedes son asesores de un banco. Esta sociedad extranjera quiere abrir una cuenta monetaria en el país. ¿Puede o no puede? Ustedes le van a decir sí, pero tiene que demostrarnos aquí, con los pases de ley, de que está inscrita en dicho país. Porque no van a ustedes a decirle, sí, puede, pero ahí ustedes abren la cuenta. No. Tienen que acreditar que tiene la documentación fiable de que está inscrita en Francia, en China, en lo que sea. 3, efectúa ventas o compras, ¿sí? Efectúa ventas o compras únicamente a un agente de comercio. Quiere decir que tiene aquí a alguien que le compra sus productos y los vende. Es una intermediación.
¿Puede comprar a través de un tercero? No hay ningún problema. Otorga préstamos, dice, a favor de empresarios establecidos, pero tiene que estar en cierto momento sujeta a una superintendencia. ¿Puede comprar un bien inmueble en Guatemala? Por supuesto. Pero si llegan con ustedes, tienen que acreditarles que existe en el extranjero y que tiene un ¿qué? Un representante o un mandatario en Guatemala, porque solamente a través de él pueden actuar. Orlando. Ahorita Rosa. Tiene problemas con su micrófono, Orlando. ¿Cuál es el artículo? Manda aquí por texto cuál es el artículo en el cual usted tenía duda. Mientras tanto, escuchemos a Rosa Alcira. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas En tardes. cuestión con las operaciones que no necesitan autorización, ¿a estas empresas también se les pide alguna fianza mayor de $50,000 o no es necesario eso, licenciado? Aquí la ley no se lo otorga. Solamente le dice la ley que el registro mercantil fijará, pero aquellas que hagan su trámite en el registro mercantil, pero mientras tanto no tienen necesidad de eso. 218. Veamos lo que pregunta Orlando. Entonces, Alcira, ¿necesita estas del artículo 220 esa fianza? No. Orlando pregunta, dice, liquidación con sujeción a 218. Dice, antes de retirarse del país o de suspender sus operaciones en Guatemala, las sociedades autorizadas deberán obtener autorización para hacerlo, la que será extendida por el registro mercantil. ¿Ah? Estados financieros certificados por contador, auditor, bla, bla. C, comprobación de que las obligaciones y negocios contraídos en la República han sido cumplidos y garantizados. En cualquiera de estos casos, el patrimonio que la sociedad tuviera en el país, como la fianza establecida conforme a lo indicado en el artículo, será liquidado con sujeción a lo dispuesto en este código. ¿Cómo se liquida lo que ella debe? Orlando, tiene que irse a la liquidación de sociedades mercantiles. Localíceme el artículo, por favor, Orlando. Y sigamos con José Rodolfo. Buenas tardes, licenciado. Dos dudas. Cuando es el caso de que una sociedad extranjera está ejerciendo el comercio aquí en Guatemala, pero a través de otra persona pueden usar el nombre comercial y todo eso de la empresa extranjera, como el caso de Telepizza. Razón social, y otro caso, denominación social o razón. Miren, razón social, denominación social o nombre comercial. ¿Lo puedo utilizar? Sí. ¿Por qué? Porque está actuando a través de un tercero, que es el intermediario. Él no tiene ahí problemas. Y para comprar acciones, una sociedad extranjera de una establecida en el país, ¿también necesitaría alguna autorización? Y entonces vamos a los primeros artículos. ¿Puede ella ser socia de una sociedad extranjera? Sí. ¿Puede ser socia de una sociedad extranjera de una sociedad guatemalteca? Sí. Pero tiene que traer el acuerdo debidamente apostillado de que la Asamblea General de esa sociedad en el extranjero le dio autorización al mandatario, escuche, o al representante en Guatemala de que quiere aportar a esa sociedad para ser socia. ¿Puede hacerlo como sociedad? Sí. ¿Pasar a ser socia de una entidad guatemalteca? Sí. José Rodolfo. Gracias, licenciado. Por nada. Ahora vean el artículo 221. Aquí, subrayan donde indica operaciones que no necesitan autorización. Pero escuchen este, que dice autorizaciones especiales. Especiales. Las sociedades extranjeras que tengan el propósito de operar, subrayado, temporalmente en el país,
por un plazo no mayor de 2 años, subrayado. Deberán obtener previamente autorización especial del registro mercantil. Para otorgar dicha autorización, deberán satisfacer previamente los requisitos contenidos en los incisos 1 y 4 del artículo 215 y prestar fianza a favor del Estado de la República por el monto que dentro del tercer día de solicitado fije el registro mercantil, que no será menor al equivalente de $50,000 de los Estados Unidos. El silencio del registro mercantil implica la fijación del monto mínimo. Dividamos esto en 3. ¿Puede una sociedad extranjera inscribirse en Guatemala? Sí. ¿Porque va a tener negocios permanentes? Sí. ¿Puede una sociedad obtener una autorización especial en Guatemala y deberá inscribirse en el registro mercantil? Sí. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál sería la condición? Plazo no mayor de 2 años, licenciado. Plazo, dice la norma, operar temporalmente en el país por un plazo no mayor de 2 años. Entonces aquí sí debe inscribirse como tal. Y al igual que la 215, presentar sus estatutos, apostillados, protocolizarse e inscribirse. Y en su momento, salir del país con la liquidación correspondiente. Y 3, ¿pueden operar sin autorización? Sí, pero solamente que reúnan los requisitos del 220. Y por supuesto, las otras no necesariamente van a cumplir lo del artículo 220. Porque piensan, una, estar permanentemente y la otra por un plazo no mayor de 2 años, para asuntos específicos. ¿Verdad? Sí puede. En conclusión, ¿puede un comerciante extranjero inscribirse en el registro mercantil y ejercer el comercio en Guatemala? Sí. ¿Puede una sociedad mercantil extranjera llevar a cabo actividades mercantiles en Guatemala? Sí. En 2, una, en forma permanente y en forma temporal. Inscribirse en el registro mercantil y pagar la fianza. Y 3, puede llevar a cabo el comercio sin autorización, pero para determinadas actividades. Pero faltó algo más. Especialmente Eddie, que es acudioso. ¿Encontraron algo de esto en el libro del registro mercantil? Sí, licenciado, justo eso le iba a mencionar, la caducidad de la autorización, también que tienen 1 año las sociedades mercantiles extranjeras, tanto de plazo definido como indefinido para empezar sus operaciones, si no caduca en 1 año esa autorización. ¿Cuál es el artículo? 355 la caducidad, pero también en este mismo capítulo 2 del registro mercantil se halla lo que es la inscripción de sociedades extranjeras y las sociedades con autorización especial. Pero repita, ¿cuál es el artículo? ¿De la caducidad de la autorización o de la inscripción de las dos? La de inscripción de sociedades extranjeras es el artículo 352, la de las sociedades con autorización especial es el 354 y la caducidad de la autorización es el 355. ¿A qué libro se está refiriendo aquí? Al libro segundo del registro mercantil, si no estoy mal. ¿Libro 1 o libro 2? Libro 2. Libro 2. Sí. Entonces, en estos artículos que recién leímos, crucenlos con el artículo 352 al 355 y viceversa. Dalila Carolina, algo así, o Carolí, lea el artículo 352. Muy bien.
Las sociedades extranjeras legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse en el país o tener en él sucursales o agencias. No. Juan Manuel, lee el artículo 352. Claro, licenciado. Artículo 352. Inscripción de sociedades extranjeras. Las sociedades extranjeras legalmente constituidas en el extranjero que deseen establecerse en el país o tener en él sucursales o agencias deberán solicitarlo en el registro mercantil, único encargado de otorgar la autorización respectiva. Con la solicitud de autorización se presentará la documentación requerida por el artículo 215 de este código. Llenados los requisitos exigidos por el presente código, el registrador, previa comprobación de la efectividad del capital asignado a sus operaciones y de la constitución de la fianza, hará la inscripción, extenderá la patente correspondiente y pondrá el conocimiento del público, a cuenta del interesado, el hecho de la inscripción, por medio de la publicación del edicto correspondiente a través de un medio de comunicación electrónico de registro mercantil. Las oposiciones se ventilarán conforme a lo dispuesto en el artículo 350. El registro mercantil emitirá una constancia que indique que se ha iniciado el trámite de la inscripción de la sucursal en beneficio de las sociedades extranjeras, cuando este documento sea necesario para la obtención de la fianza. Gracias. La lectura, Dalila, mejoremos, tratemos de mejorar la lectura y dejemos de estar buscando en su aparato electrónico. Tienen que usar el físico. Aquí la ley nos está indicando que sufre el mismo trámite de las sociedades guatemaltecas. Si hay edicto, quiere decir que tiene que haber publicación. ¿Sí? Publicación. E indica que puede cualquier tercero oponerse. Vamos a ver esto más adelante. Después se refiere en el artículo 354, porque el 353 fue derogado, y dice, para la inscripción de las sociedades a que se refiere el artículo 221, solo será necesario publicar un aviso en el diario oficial y en otros de los de mayor circulación que contendrá los mismos requisitos de los avisos establecidos en el artículo 395. Y la solicitud respectiva se pondrá en conocimiento del Ministerio Público, como aviso de que no va a haber una falsedad. 355. Caducidad de la inscripción. La autorización para que cualquier sociedad extranjera pueda actuar en el país caducará si la sociedad no iniciara operaciones dentro del plazo de 1 año a contar de la fecha de la inscripción. Quiere decir que una sociedad extranjera se inscribe en Guatemala, tiene 1 año para iniciar operaciones. Si no lo hace, caducó su derecho a llevar actividades a nivel nacional. Eddie. Una pregunta, ¿hay alguna alternativa, por ejemplo, que si la empresa quisiera como interrumpir este plazo de caducidad por algún motivo de fuerza mayor o algo así? Por supuesto. Presenta la solicitud ante el registro mercantil indicando de que debido a, pero tiene que comprobar los insumos, tenemos problemas con la tasa de impuestos, la importación, exportación, bla, bla, bla. Pero sí puede, por supuesto. Madeline. Al caducarse este plazo que se les otorga, ¿la sociedad puede volver a solicitar autorización? Por supuesto, no hay ningún tipo de prohibición, Madeline. Okay. No hay ningún tipo de prohibición. Ahora, fíjense que el artículo 350, esto solamente para adelante. Vean, leamos el 350. Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, las oposiciones a la inscripción de sociedades mercantiles deberán ventilarse por el procedimiento de los incidentes, subrayo, ante un juez de primera instancia del domicilio de la entidad cuya inscripción se formuló la oposición. Las oposiciones a la inscripción de sociedades mercantiles, aquí se está refiriendo a guatemaltecas y extranjeras,
relativas a la razón social, la denominación social o el nombre comercial, deben presentarse al registro mercantil en los 3 días hábiles siguientes a la publicación del edicto respectivo. Serán resueltas por el registrador mercantil con base en las constancias del registro de la propiedad intelectual subrayado o del propio derecho o del propio registro mercantil que produzcan las partes para demostrar su derecho. Si fuera el caso, el registrador resolverá con lugar la oposición y los interesados deberán modificar la sociedad mercantil en lo que corresponda. Si los interesados no modifican o si solicitan algún plazo de 15 días hábiles, el registrador, sin responsabilidad de su parte, cancelará la inscripción. Solo dejémoslo ahí. ¿Puedo oponerme en primer término a la inscripción de una sociedad mercantil en Guatemala? Sí. ¿En la vía judicial? Sí. Si consideramos que va a haber competencia desleal, si consideramos que va a ocasionar un daño, bla, bla, bla. Pero no deben de confundirse con eso. Porque esta, en la primera parte, está refiriéndose a un procedimiento judicial. En la segunda parte, a un procedimiento administrativo. Quiere decir, ¿cuándo me voy a oponer? Si la razón social es igual a una sociedad guatemalteca. Si la denominación social es igual a una denominación de una sociedad guatemalteca. 3. Si el nombre comercial es igual al de una sociedad guatemalteca. En esas 3 circunstancias el trámite es administrativo. Y aquí sí cabe el derecho mercantil como derecho público, porque lo va a resolver el registrador. Pero en la primera parte se está refiriendo a la vía incidental, a un juicio en la vía incidental. Pero no porque la razón social sea igual, no porque la denominación social sea igual o porque el nombre comercial sea igual. No, se está refiriendo a otro tipo de actos, que bien podría ser un acto de competencia desleal. Tarea. Y por favor, deben de ingresar a la página web del registro mercantil para que vean todos los servicios que ella presta, el arancel y cuál es el trámite de inscripción de comerciantes individuales, de comerciantes extranjeros, de sociedades mercantiles y de sociedades extranjeras, su trámite y de las sociedades de emprendimiento. Es una tarea que ustedes tienen que estar constantemente ingresando a la página web. Esquematice. Esquematice la inscripción de una sociedad mercantil nacional, no extranjera, porque nacional, la extranjera va a ser casi el mismo trámite. Esquematice. Se celebra la escritura pública o los socios están de acuerdo, se celebra la escritura pública, se elabora el testimonio, se manda a inscribir con duplicado, cuánto se paga en el registro mercantil, cuál es el trámite, qué puede llegar a suceder si hay oposición, qué puede suceder si no hay oposición, la publicación en dónde, bla, bla, bla. Todo el trámite de inscripción de una sociedad mercantil. Ahora, Orlando, una sociedad, para dejar de existir, ya sea porque ya no quieren los socios que sigan. 2, ya sea porque solo tienen pérdidas. O 3, porque se fusione con otras sociedades, da lugar a la disolución de la sociedad y posteriormente a la liquidación. La liquidación es un trámite especial que se lleva a cabo por liquidadores. Un liquidador o varios liquidadores nombrados por los socios, para que liquiden ante el registro mercantil la sociedad, pero se requiere de un trámite donde tiene que ver inclusive la Superintendencia de Administración Tributaria, si pagó sus impuestos.
si le pagó todo a sus accionistas y no quedó a deber nada. Demostrar cuáles fueron las pérdidas para liquidar. Esto se llama muerte civil. Terminado el trámite, fíjense, terminado el trámite, se inscribe la liquidación de la sociedad y queda muerta civilmente. Hasta aquí me quedo y ahorita viene la profesora a darles a ustedes su clase. Yo estaré aquí, cualquier cosa. Sí, Eddie. Solo era para leerle el arancel que había pedido también para la inscripción de la sociedad, que eran los 1.500 quetzales de base más el 8.5 por millar o fracción del capital asignado a la sucursal por la entidad extranjera. Por la emisión del edicto son 30 quetzales, por la publicación del edicto son 200 quetzales y por la inscripción de mandatos son 150 quetzales en el registro mercantil, haciendo un total de 1.880 quetzales, tanto para las sociedades extranjeras con plazo indefinido como las que tienen plazo definido. Bien, gracias, Eddie. Le queda como tarea. Sí, hay una sociedad que va a operar con un capital de 1.000.000 de quetzales. ¿Cuánto debe de pagar al registro mercantil por arancel? Matemáticas. Para el próximo día de clase, Eddie. Bien, estaré aquí presente. Temi. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo va su tarde? Cuéntenme. ¿Todo bien? Todo bien, licenciada, gracias. Qué bueno. ¿Cómo le va Flor? Flor Morales, Jocelyn, ¿cómo está Milsa? ¿Cómo está Gabriela? María de los Ángeles. ¿Cómo está Rina? ¿Todo bien? Bien, licenciada, muchas gracias. Qué bueno. Fíjense, jóvenes, que de pronto puede resultar un tanto abrumador, ¿verdad? Yo ahorita tengo más o menos media hora para darles. No voy a abundar en tema nuevo, ¿sí? Pero quiero hacer una especie de repaso con ustedes. El tema de la disolución y el tema de la fusión es un tema particular que lo vamos a ver más adelante, ¿oyeron? Solamente tengan ese tema presente. Ahorita lo que nos importa básicamente es sentar las bases de un derecho mercantil para que ustedes ya se puedan, digamos, conforme vamos viendo la parte especial, que son sociedades colectivas, sociedades personalistas y sociedades capitalistas, ya ustedes tengan una base. El tema del arancel del registro mercantil lo vamos a ver más adelante también. O sea, recuerden que nos quedan aproximadamente 3 meses y medio probablemente de clase. Entonces lo que estamos viendo ahorita lo vamos a ir retomando conforme pasen las clases. ¿Me explico? Esto es para que no se sobrecarguen ustedes con demasiada información. ¿Tenemos claro cómo vamos a ir trabajando? ¿Sí? Lo que mencionaba Eddie es algo muy importante. Déjenlo ahí en su mesa de escritorio, ténganlo presente, empiecen a conseguir ya el arancel del registro mercantil actualizado, también la ley de timbres fiscales, porque son 2 leyes que nos van a servir mucho más adelante. ¿Sí? Ahorita ya vamos teniendo la idea de cuánto es lo que se requiere con respecto al pago de un arancel en el registro mercantil. Pero nosotros tenemos que saber bien qué son sociedades, ¿verdad? Tenemos que saber bien cómo se dividen las sociedades, tenemos que saber si hay comerciante individual, si hay comerciante social, tenemos que ver bien el tema de las aportaciones. Entonces, miren, dado que el tiempo lo tengo ahorita corto, lo voy a dividir en 2 partes. La primera parte vamos a procurar hacer un breve repaso del artículo de considerandos, artículo 1, que es las disposiciones generales, y vamos a dividir el estudio en 3 partes, ¿sí? Del 1 al 5, del 6 al 13, del 14 en adelante. Entonces hoy pretendo trabajar los primeros 30 artículos, no me voy a detener con detalle, pero sí lo que quiero es pasar refrescando lo que nosotros ya les dimos, ¿sí? Ahora quiero hacer una pregunta antes de iniciar. Si nos vamos al artículo 222, recuerdan que ese artículo ya lo habíamos visto, ¿verdad?
222 al 224. ¿Sí lo recuerdan? Para quienes lo tienen anotado, están trabajando en un código físico, que es como hemos estado pidiendo nosotros en la didáctica de nuestra clase, van a tener algunas anotaciones. Ahora yo pregunto, Hannah y Jonathan, si están en clase, Hannah Tomás y Jonathan, ¿están en clase? Uno, ¿me podría explicar, por favor, la sociedad con fin ilícito? Y otro que me explique las sociedades irregulares. Jonathan, por favor, me explica lo que son sociedades irregulares, cómo usted lo comprende, ¿sí? Y que me dé específicamente la base legal. A ver, Hannah, ¿qué entiende usted por sociedades con fin ilícito? Pilas, jóvenes, porque el tiempo es muy importante para mí ahorita en este curso, ¿sí? Si se quedan pensando, se me absorbe el tiempo y no hacemos nada. Si no saben, digan no recuerdo o no sé. ¿Sí? Buenas tardes, licenciada. De lo que recuerdo de las sociedades con fin ilícito es de que, por ejemplo, son sociedades en las cuales no tengan permitido legalmente alguna base o algo así. Y de esa ¿Algo forma, así cómo sería? ¿Perdón? ¿Cómo así algo así? ¿Cómo sería algo así? Ah, perdón. ¿Algún requisito o alguna obligación que tengan? Es que sí tienen ya llenos los requisitos, sí tienen ya previstas sus obligaciones. Sí. ¿Qué pasa ahí? A ver. Entonces, en ese caso, pues, se disuelven todas las sociedades. No me queda claro, Hannah. Vamos a dejarlo ahí. Jonathan. Jonathan, ¿está en clase? Bien, si no responden, asumo que no están en clase. Vamos a aclarar algo, jóvenes, porque esto es bien importante, probablemente sea importante también para su examen profesional. Analicemos algo rápidamente, fíjense bien. Repaso lo que estamos haciendo 22 en adelante, es el capítulo 10. Entonces, fíjense que la ley me indica sociedades con fin ilícito, artículo 222 del Código de Comercio. Las sociedades que tengan fin ilícito serán nulas aunque estén inscritas. Entonces, según lo que yo puedo entender, sí las inscribieron aunque tengan un fin ilícito. ¿Así lo comprenden ustedes? Quiere decir entonces que nosotros como sociedad anónima, Gabriela, Rosa, el licenciado Carlos, el doctor Parra y Madeline, vamos a formar una sociedad anónima cuyo objeto sea, digamos, celebrar algunos ritos satánicos, ¿verdad? Y aparte de eso nos vamos a dedicar al tráfico, producción, cosecha de cannabis. Porque la ley me está diciendo las sociedades que tengan un fin ilícito serán nulas aunque estén inscritas. ¿Así lo comprendemos o no, jóvenes? Me da la impresión que entonces nuestra sociedad sí la inscribieron, pero después viene el registro mercantil y me dice, no, fíjese señorita que es nula su sociedad, pero señor, si ya la inscribió. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es lo que yo quiero que ustedes me indiquen y que les vaya quedando claro. Fíjense pues, esta sociedad, anótenlo ahí en su código, ¿sí? A la par del 222 en el que estamos ahorita. Fue inscrita en el RM, porque efectivamente fue inscrita con un fin lícito, ¿sí? Se dedican a la exportación, producción, venta de textiles, excelente el objeto, ¿verdad? Y aparte de eso, pues se dedican a la producción y venta de accesorios. Ese es un fin lícito, son productos lícitos. ¿Se recuerdan del 1251 del Código Civil? Supletoriamente hablando, que dice que debe tener consentimiento, objeto lícito. ¿Se recuerdan ustedes de ese negocio jurídico? Ese lo vamos a aplicar aquí, al 222, ¿sí? Porque el objeto era lícito, o sea, el fin que la sociedad tuvo para cuando fue creada fue lícito.
Pero ya formando la sociedad, fíjense que esta sociedad efectivamente tiene su escritura pública, siguió todo el procedimiento de inscripción, pagó su arancel, etcétera. Está legalmente inscrita en Guatemala, ¿sí? Y empezaron a producir, crearon su empresa y empezaron a exportar y todo lícito. Pero en el camino empezaron a hacer actos ilícitos, tapándose con la sociedad anónima. Es decir, usaron la sociedad y la empresa para poder, digamos, realizar los actos ilícitos. ¿Me explico? Entonces, cuando el RM se da cuenta, dice, la sociedad es nula aunque esté inscrita. ¿Quedó claro? Entonces, anoten ahí en el 222, fue inscrita en el RM con fin lícito, coma, tiene personalidad jurídica, fíjense, coma, pero cambió a un fin ilícito. Fíjense, jóvenes, que la nulidad, indica acá, podrá promoverse en juicio sumario. Anoten ahí 1039 del Código de Comercio. Ante un juez de primera instancia de lo civil, por cualquier interesado o por el Ministerio Público, si tienen a un Ministerio Público ahí, y la consecuencia será, como el doctor indicó, se disuelve y se liquida la sociedad. Como efecto de ese fin ilícito, ¿sí? La nulidad y por ende la disolución y liquidación de la sociedad. Esa nulidad se va a gestar o se va a llevar a cabo en un juicio sumario. Artículo 1039 del Código de Comercio, anótenlo ahí a la par. Ahora el 223, sociedades irregulares. Fíjense bien, las sociedades no inscritas en el registro mercantil, aun cuando se hayan exteriorizado como tales frente a terceros, no tiene existencia legal. Este 223, por favor, lo relacionan con el 350 del Código de Comercio y con el 341 del Código de Comercio. El 350 específicamente va a ser en el cuarto párrafo, ¿oyeron? Fíjense bien, anoten ahí a la par del 223. La sociedad irregular, fíjense bien, tiene EP, es decir, escritura pública. No siguieron con el trámite, no está inscrita en el RM, solo se quedó con la escritura pública y ya no siguió, por lo tanto se llama irregular. Sociedades de hecho. Nosotros conocemos a los comerciantes de hecho, digamos, o a las sociedades de hecho, decimos, es que ellos solo están trabajando, se unieron, se asociaron como sociedad anónima de hecho, ¿sí? Pero esto, fíjense, jóvenes, que si no nace a la vida jurídica, ¿cómo el Estado de Guatemala va a proteger una sociedad o va a reconocer a una persona jurídica? Entonces, estoy en sociedades de hecho, artículo 224, anoten a la par, no tiene personalidad jurídica, no tiene EP o escritura pública y no está inscrita. ¿Nos queda claro, jóvenes? Pasemos al siguiente tema como parte del repaso. El otro día les envié una ficha técnica y cuando hicimos una prueba corta, yo les dije, a ver, indique cuál es la base legal de la vigencia del Código de Comercio. Y algunos me anotaron una fecha. ¿Qué entiende Gabriela Fernanda por base legal? ¿Qué será una base legal, Gabriela? La base legal sería en dónde nos amparamos nosotros, dónde está regulado. Ajá, sí. ¿Dónde está regulada una institución? Está regulada la inscripción del Código de Comercio. Ajá. Perfecto.
Fíjense, jóvenes, que el Código de Comercio tiene una denominación, Decreto 2-70 se llama, ¿verdad? Ahí lo van a ver ustedes. Pero entró en vigencia en el año de 1971. Entonces, como parte de la historia, es importante conocer que hubo un cambio económico en Guatemala, ¿sí? Un cambio en los actos de comercio en Guatemala. Entonces, fue necesario dejar un lapso para poder activar un nuevo Código de Comercio que venía desde el año 1942, y ustedes lo vieron ahí en su ficha técnica. Les indico ahí qué gobierno era, les indico el número de decreto. Entonces, la base legal de la vigencia del Código de Comercio atiende al numeral romano 11. Ahí está, numeral romano 11, de las disposiciones derogatorias, modificatorias del Código de Comercio. Por esa razón, gracias Sharon, entró en vigencia 1971. Ahí está la base legal de la vigencia, ¿sí? ¿Cuál es la base constitucional del derecho mercantil? Hay una constitución política que rige todo el ámbito económico, político, educativo, etcétera, de Guatemala, pero rige también los actos de comercio, la industria en Guatemala. Y esa base constitucional, por favor, anótenla en el artículo 1 del Código de Comercio. Ahí donde anotamos supletoriedad, que es un principio. Anoten base constitucional, artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuántos libros tiene el Código de Comercio en su estructura? Son 4 libros. Eso es importante que se los aprendan de memoria, jóvenes, solo por cuestión de cultura basada en el derecho mercantil, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente. Hablamos de los antecedentes del derecho mercantil, jóvenes, porque es importante que ustedes sepan de dónde viene, por qué razón hasta nuestros días hay un derecho mercantil, cómo inició. Se recuerdan que hablamos de los fenicios, de los romanos, de los griegos, ¿sí? Que en la época muy antigua se utilizaba el tema del trueque. ¿Recuerdan esa figura ustedes o no? ¿Recuerdan cómo fue que se fue gestando el derecho mercantil? Hablamos también del préstamo a la gruesa ventura, que es la base actualmente del contrato de seguro. Sí, de aquel prestamista que decía, mire, si todo va con éxito, usted me debe porque yo le protegí su embarcación, y ¿se recuerdan de esa figura? Y la avería gruesa, ¿qué sucede? Es un acto que se hace, digamos, con conciencia para poder salvar la vida de la tripulación al momento de que ocurriera un siniestro. A eso se refiere la gruesa aventura, y todas esas son bases elementales del derecho mercantil actualmente, ¿sí? En el tema de la echazón, esta es una institución del derecho mercantil en la cual el capitán del barco no tenía responsabilidad alguna al lanzar al mar productos que tenía que transportar si naufragaba el barco. Pues él echaba al mar los productos para salvar su tripulación y a quienes fueran en ese navío. A eso se refiere la echazón. Hablamos de una edad media, hablamos de los feudos y los burgueses. Dijimos que los burgueses favorecían a la corona fuera de las tierras feudales. De ahí surgió el nombre de derecho corporativo, fíjense, del derecho mercantil. ¿Ya? En la Edad Moderna hablamos también del descubrimiento, cómo fue que se fueron trasladando productos de América hacia Europa y viceversa, cómo se favorecía a la corona española. Y en la edad contemporánea, fíjense, jóvenes, que hay una libertad de comercio, y en lo más actual, recuerden que hoy hablamos de un derecho corporativo, ¿sí? Ya no solamente están aquellos bufetes de abogados en los que se trabaja, sino ya están a nivel corporación, que no solo atienden actos de comercio dentro de Guatemala, sino también fuera de sus fronteras, ¿verdad? Esa es la expansión del derecho mercantil, incluyendo el tema de la inteligencia artificial. Hablamos en su momento también de cómo se define el derecho mercantil. Según la historia, hay un derecho objetivo
y hay un derecho mercantil subjetivo, ¿sí? El objetivo, recuerden ustedes que se dio durante la época de la Edad Moderna, cuando Napoleón permitió que se creara un código que se llama el Código Napoleónico, ¿sí? Y en ese código ya se incluía un desarrollo del derecho mercantil y ya se incluían actos de comercio entre comerciantes y no comerciantes, ¿sí? Pero anteriormente solo existía un derecho mercantil subjetivo. ¿Por qué? Porque solamente regían los actos de comercio entre comerciantes. No se aceptaba ninguna persona que no fuera comerciante. Entonces, de ahí depende una definición subjetiva y una definición objetiva. Recuerdo que les dicté una definición doctrinaria de uno de los libros, ¿verdad? Y espero que la tengan ahí anotada. A ver, basado en antecedentes históricos, aquí nos vamos a la Edad Media, miren. De los burgueses fue donde surgió el tema de las corporaciones, el tema que se le conoce al derecho mercantil en la doctrina también como un derecho estatutario, porque los burgueses se basaban en estatutos. Entonces se recuerda esa época y actualmente se le da ese nombre al derecho mercantil. Se le da el nombre de derecho industrial, derecho de comercio o derecho mercantil. Hay otras instituciones del derecho mercantil. Cuando hablamos de instituciones es como hablar de elementos, ¿oyeron? En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son las características de un derecho mercantil? No es un derecho eminentemente administrativo en el que el Estado de Guatemala gobierne los actos de comercio. No, es un derecho ágil, es un derecho que va en crecimiento, es un derecho adaptable, ¿verdad? Es un derecho que incluso, recuerden ustedes, se basa en principios, en una base sustancial que le da vida o en el que el derecho mercantil se inspira. ¿Cuáles son esos principios? Especialmente la buena fe y la verdad sabida, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes? Es decir, ¿de dónde brota él? ¿Cómo logra desarrollarse? Tenemos el contrato, tenemos la ley, tenemos la jurisprudencia, la costumbre. Hoy, fíjense jóvenes que actualmente a nivel mundial existen usos mercantiles. ¿Qué entiende Pablo por usos mercantiles? A ver, Pablo, ahorita le doy la palabra a Rosa. Pablo, ¿qué entiende usted por usos mercantiles? ¿En qué ámbito vamos a utilizar el derecho mercantil? No. A ver, Hanna, de nuevo. Usos mercantiles. La forma en que se va a utilizar los negocios o algo así. O algo así, esa expresión. Perdón. Esa expresión. Sí. Es que me dejan la luna con algo así. Va queriendo expresarse y eso está bien. Fíjense que en una forma sencilla, los usos mercantiles es esa forma, esa costumbre continuada basada en buena fe y verdad sabida en que los comerciantes realizan los actos de comercio, fíjense. Por ejemplo, cuando se habla de la tradición, ¿verdad? Que un negocio jurídico se lleva a cabo con la simple entrega del bien o del servicio, del producto. ¿Sí? Es una forma, es un uso, es una forma continuada de realizar los actos de comercio basados en el respeto hacia la buena fe, la verdad sabida, la moral y las buenas costumbres. Eso es en lo que, digamos, en los medios del comercio se conoce como un pacto de caballeros. ¿Sí? Dentro de los usos mercantiles se practican muchos valores que hacen que se agilicen los negocios. ¿Sí? A eso se refieren los usos mercantiles. Y sabemos que hay una naturaleza jurídica, el derecho mercantil. Dijimos que puede ser un derecho público o un derecho privado. Y quedamos en que es un derecho eminentemente privado, porque rige relaciones comerciales entre comerciantes y no comerciantes, ¿sí? Ahora bien,
Alguien iba a preguntar, creo que era Rosa. Sí, Rosa Trujillo. Sí, licenciada, buena tarde. Únicamente para recordarle, fui la persona que le habló el jueves de la semana pasada y me dijo que 10 minutos antes de terminar la clase, que la interrumpiera, licenciada. Bueno, se queda conmigo al finalizar, Rosa. Oye, voy a abordar 3 minutos más del tema y se queda conmigo en la sesión. Bien, hay sujetos del derecho mercantil, recuerdan ustedes, que dijimos que son comerciantes. Estos pueden ser un comerciante individual, una persona como usted y yo, ¿verdad? Que llevamos actos de comercio, que podemos crear nuestra empresa o simplemente podemos trabajar de forma liberal, ¿sí? Y el comerciante social. Estos se forman basados en una, valga la redundancia, en una forma mercantil y se le conoce como sociedades mercantiles. Atendamos a lo que tiene entonces en Guatemala el Código de Comercio. ¿Cuántos considerandos tiene el Código de Comercio? Una razón de ser, un considerando son las razones que se toman en cuenta para la creación de un código o de una ley. Se forma de 3 considerandos en los cuales se indica la razón de la creación, cuál es el objeto que tiene para haber creado un Código de Comercio, ¿sí? Hay un título preliminar que inicia desde el artículo 1 hasta el artículo 5. En ese nos habla de un principio de supletoriedad, que quiero que lo anoten en el artículo 1, por favor. El artículo 2 lo van a relacionar con el 15.4 del Código Civil. En el artículo 2 tenemos todo lo que son comerciantes. Busquen por su cuenta una definición de comerciantes y analícenlo, jóvenes, ¿sí? En el artículo 3 nos habla de comerciantes sociales y lo relacionan con el artículo 10 del Código de Comercio. Vayan anotando ahí en su código, lo subrayan. Y para terminar, yo pregunto, ¿qué son cosas mercantiles? Artículo 4. Sabemos que ahí dice cosas mercantiles, pero definamos esa expresión cosa mercantil. Anoten ahí un espacio que tengan en su código. Cosas que se convierten en el objeto de una obligación mercantil. Repito, cosas que se convierten en el objeto de una obligación mercantil. Punto y seguido. Bienes que integran la esfera patrimonial, repito, bienes que integran la esfera patrimonial del tráfico mercantil o del tráfico comercial. Lo relacionan el 4.1, anoten a la par 385 del Código de Comercio. Los títulos de crédito, eso va a ser objeto de su siguiente semestre. La empresa mercantil y sus elementos, 655 del Código de Comercio. Patentes de invención, modelo, marcas, nombres y avisos, entre paréntesis anoten ley de derecho de autor y derechos conexos. La ley se llama ley de derecho, ¿oyeron? No derechos. Ley de derecho de autor y derechos conexos y ley de propiedad industrial. Y en el negocio mixto, fíjense jóvenes, este negocio mixto está basado en esa definición objetiva en la cual hay comerciantes y no comerciantes. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Entre paréntesis, artículo 13 del Código de Comercio. Bien, jóvenes. En la aplicación de Classroom vamos a dejar una tarea que ustedes van a entregar de este jueves en 8, ¿sí? Entonces estén atentos porque hoy por la tarde-noche voy a enviarles a esa aplicación la tarea correspondiente. Es una tarea sencilla, el objeto es que ustedes repasen toda la parte general, todo lo que no sea posible cubrir. Hoy solamente cubrimos 5 artículos. Espero el próximo día de clase poder intervenir para ampliar más este tema, ir apelmazando e ir haciendo unas anotaciones como lo hicimos hoy. Mientras tanto, vayan ustedes repasando en casa,
vayan haciendo sus esquemas y si tienen alguna duda, por favor, jóvenes, exprésense, ¿sí? Si pueden descansar el día jueves porque no hay clase, háganlo, ¿de acuerdo? Porque también deben tener un tiempo de recreación con su familia, con sus amigos, ¿verdad? Si bebe, no maneje, ¿verdad? Y si maneja, no beba, pórtese bien con sus papás, con el novio, la novia, la esposa, el esposo, no lo sé, pero usted pórtese bien, ¿de acuerdo? Que tengan una linda tarde y me quedo con Rosa. Gracias, doctor.